Enrique Alfaro niega retenes denunciados por sacerdotes. El secretario de Gobierno se comunicó con el señor Cardenal. Protesta en la México Querétaro por presunto abuso policíaco. Y en Acapulco, policías comunitarios se enfrentaron a militares. Bienvenidos al Caporal del 28 de junio. ¡Comenzamos! La gobernadora de Campeche, la morenista Laida Sansores, ha dado a conocer otro audio del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, en ese paquete de audios que asegura tener de 60 horas de duración y ahora sí, ya finalmente con una denuncia formalmente presentada ante la Fiscalía. En esta ocasión, el priista habla sobre la presunta inversión de dinero en campañas sin que sea fiscalizado por ninguna autoridad. Y son mencionados por primera vez medios como Televisa y TV Notas en las prácticas exhibidas por la gobernadora. Lo que pasa es que es dinero de campaña, que no dejamos rastro si pago en efectivo. O hay algún límite, no sabía que no podía hacer. ¿Dice más? Mira, un tema, es que ya le pagaste en cash, pues está bien, yo pensé que le podías pagar porque él tiene Televisa, él te puede facturar medios. Sí, pero vamos a dejar un rastro. ¿Pero un rastro de qué? Vamos a cargar 700,000 pesos de TV Notas para la campaña y luego le iba a pagar otra cosa, otro concepto que le voy a cargar a los candidatos y se van a volver locos porque es sobre el dinero de la campaña. Entonces es mejor pagárselo por fuera. A la par, el gobierno de Campeche ha perdido al subsecretario de Gobierno estatal, a quien ves en pantalla, luego de que la Secretaría de la Función Pública Federal publicó este martes 28 de junio en el Diario Oficial de la Federación que Daniel Gaspar López Lanz será inhabilitado en el cargo durante 3 meses a partir del pasado 24 de junio y se le aplicará una multa por 134,664 pesos, aunque el Diario Oficial de la Federación no especifica los motivos de la sanción. En el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados señala que Daniel Gaspar se benefició de un contrato con una constructora, además de que actualmente enfrenta acusaciones de violencia intrafamiliar por presuntamente golpear a la madre de sus hijos y por no cumplir con el pago de manutención de los menores de edad. A ninguna autoridad, a ninguna, le gusta que en su demarcación haya delincuentes que pongan retenes por encima de la ley. Y tampoco les gusta que les hagan saber este tipo de acontecimientos. Hay en algunos lugares del país, no solo en Sinaloa, personas que están actuando pensando que se debe de cuidar una región, que no lleven armas, y a veces hay confusiones, pero en general todo bien. Y el hecho de que utilicen uniformes tácticos, equipos que se suponen nada más son del ejército, ¿qué le dicen? Eso sucede en Jalisco, sucede en otras partes, está mal, no debe de suceder, pero no solo es el caso de Sinaloa. Yo les diría, arriba Sinaloa. Entonces, ¿los grupos no tienen control del territorio del país? No, eso lo piensan los conservadores. Ya, yo no soy Felipe Calderón. Sí, ya, para que quede claro. ¿Tiene el control del gobierno? Sí. O sea, y no hay en el gobierno, ¿cómo es que se llama el que está preso allá? No, García Luna. Ya no hay. Esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 29 de junio sobre el retén en donde fue detenida la prensa que cubría su gira en Sinaloa. Un retén compuesto por delincuentes con armas largas y ropa táctica. Ahora, un mes después, le ha tocado al gobernador de Jalisco enfrentar este tipo de señalamientos, el emesista Enrique Alfaro. En este canal te he platicado también de las declaraciones de sacerdotes que aseguran que han sido detenidos en varias ocasiones en retenes instalados en Jalisco por delincuentes. Uno de ellos ha sido, uno de los que ha hecho este tipo de denuncias, ha sido el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, y también el cardenal José Francisco Robles. Te comparto un audio de lo dicho por el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, sobre retenes en Jalisco. Allá en el estado de Jalisco íbamos de Huejuquilla a Tenzompa, pero lo que me llamó la atención es que no era ni Guardia Nacional ni Ejército, eran personas de uno de los grupos delictivos. Ellos estaban haciendo lo suyo, pues, ¿no?
no dejando pasar a otros grupos. Está el miedo presente, tomamos las medidas que todo el mundo toma. Sobre estos audios, sobre estas declaraciones que han hecho desde la iglesia, el gobernador Enrique Alfaro ya respondió. ¿Qué dijo? Bueno, según el emesista, en Jalisco tampoco hay retenes. Categóricamente. En el estado de Jalisco no hay ningún tipo de retén de grupos criminales en las carreteras. En este estado está garantizada la libertad de tránsito. El día de ayer el secretario de Gobierno se comunicó con el señor Cardenal, a quien le tenemos un profundo respeto. Nos extraña mucho que se haya hecho una declaración mediática y no una denuncia formal en su momento. Lo que puedo decir es que hoy en la mañana, en la mesa de seguridad, se volvió a hacer una consulta con todas las instancias de seguridad, federales, municipales y estatales, y no hay un solo punto en el que haya algún tipo de retén. Entonces, mi respuesta es categórica. En Jalisco no hay retenes de grupos de la delincuencia organizada. El gobernador de Oaxaca, el priista Alejandro Murat, ha confirmado con este tuit que estás viendo en pantalla que uno de los 2 mexicanos hospitalizados en Texas que sobrevivió dentro del tráiler, donde ayer lunes 27 de junio fueron encontrados al menos 51 migrantes sin vida, bueno, que uno de estos sobrevivientes hospitalizados es originario del municipio de San Miguel Huautla, Oaxaca, y que ya están tratando de contactar a su familia, situación que se ha complicado porque se trata de un municipio de difícil acceso y sin internet. En tanto, por el mismo hecho, fueron presentados 2 mexicanos ante un tribunal federal de Estados Unidos acusados de contrabando de personas y responsabilizados de la muerte de los 51 migrantes en el tráiler de San Antonio, Texas. Según las autoridades estadounidenses, los inculpados fueron detenidos tras el hallazgo de este tráiler, acusados también de tener armas de fuego y de estar en Estados Unidos de manera ilegal. Porque estos hechos lamentables, que desde luego tienen que ver con la situación de pobreza, de desesperación de hermanos centroamericanos, de mexicanos. En Acapulco, Guerrero, hay un restaurante llamado Los Buzos, el cual ha tenido que cerrar sucursales debido a amenazas y ataques del crimen organizado. Uno de estos ataques ocurrió en el año 2016 en el establecimiento que tenían en el fraccionamiento Magallanes, en donde hubo en aquella ocasión un muerto y 3 heridos. La madrugada de este martes 28 de junio, otra sucursal fue objeto de un ataque por parte de hombres armados. Esta ubicada en el Boulevard de las Naciones, en la zona Diamante de Acapulco. Allí fue incendiado ese restaurante y otro más llamado La Palapa. Horas antes, la noche de este lunes 27 de junio, otro grupo de hombres armados atacó a balazos e incendió un autobús y 3 camionetas que circulaban en el libramiento que comunica Chilpancingo con Tixtla, a la altura de la comunidad de Metlalapa. No fue reportada ni una sola víctima por este ataque, pues según informes extraoficiales, los delincuentes bajaron a las personas de estos vehículos para después balear los vehículos e incendiarlos. Así ocurrió el incendio de estos restaurantes que inicialmente se creyó erróneamente que fueron incendios accidentales. Están unos tanques de gas ahí pegados, deberían estar por portón. Hay 2 tanques, ya está haciendo corto allá adentro. Quemar todos los refrigeradores, que tienen ahí, ventiladores. Pues es un accidente. En la carretera México-Querétaro hubo un bloqueo que provocó una fila de 8 kilómetros de vehículos. Un bloqueo cuyo origen tiene 2 versiones. De acuerdo con autoridades, elementos ministeriales intentaron ejecutar una orden de aprehensión buscando a un sospechoso en su domicilio, esto en la comunidad de Cantera de Villagrán, en el municipio de Tepeji del Río, dentro del territorio del estado de Hidalgo. Pero según pobladores,
Como los ministeriales no encontraron a quien buscaban, entonces extendieron la búsqueda a otras casas y escuelas y los acusaron a los ministeriales de entrar sin órdenes de cateo, así como de romper puertas y ventanas. Los habitantes aseguran que detrás de esta irrupción está el interés de las autoridades de despojar a los pobladores de un predio de 110 hectáreas para que empresarios puedan ampliar su parque industrial hacia ese territorio, motivo por el cual, en protesta por esta presunta irrupción de agentes con violencia en varias viviendas, los habitantes bloquearon la carretera México-Querétaro a la altura del kilómetro 61.5 con dirección a la Ciudad de México. El pasado 13 de mayo, el ejército aseguró droga y dinero a autodefensas. Autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEG. Esto en el municipio de San Marcos, un municipio vecino a Acapulco. Por ese hecho, en protesta y presión en contra de las autoridades, transportistas bloquearon vialidades que conectaban o que conectan precisamente a Acapulco. Este tema te lo traje a este canal en este video, te muestro la imagen en pantalla. Te voy a dejar el link de ese bloqueo en la descripción y de todos los videos a los que he usado como contexto para esta transmisión, encontrarás los links por si quieres más detalles. Bueno, el tema principal de esta transmisión está ligado a ese acontecimiento. La Fiscalía General de Guerrero informó que alrededor de las 3 de la tarde de este martes 28 de junio, elementos del 48 Batallón de Infantería fueron agredidos a tiros por parte de los autodefensas de la UPOEG, que iban a bordo de 2 camionetas en la carretera Tlapa-Markelia. Los elementos repelieron la agresión y detuvieron a Jesús Calleja Clemente, alias El Chucho, líder de las autodefensas, así como al menos 6 integrantes más de la UPOEG, además de que les quitaron armas de grueso calibre. En respuesta, casi 2 horas más tarde, alrededor de las 4 de la tarde con 40 minutos, integrantes de este grupo de autodefensas intentó rescatar al líder detenido, por lo que se desató otro enfrentamiento entre autodefensas y militares, pero no lograron el rescate. La UPOEG es acusada por las autoridades de servir como brazo armado de los rusos, un grupo delictivo que controla el corredor de Markelia a Acapulco. Como no pudieron liberar a su líder, otra vez los transportistas ligados a los autodefensas se pusieron a protestar en Acapulco. Bloquearon al menos 10 vialidades de este puerto: la avenida costera Miguel Alemán, la avenida Escénica, Puerto Marqués, Boulevard Vicente Guerrero, entre otras muchas. Fue alrededor de las 10:30 de la noche que el gobierno de Guerrero confirmó mediante este comunicado que ves en pantalla, confirmó el enfrentamiento, las 7 detenciones, los bloqueos y aseguró que ya habían sido liberadas las vialidades de Acapulco. Te voy a mostrar un video de cómo lució una de las vialidades bloqueada por transportistas en apoyo a comunitarios. Así, la difícil situación en Acapulco. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Buenas noches y muchas gracias.